Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Cónclave 2025, un nuevo rumbo para la Iglesia. Conduce Charik Ruiz. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי מהתישור. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo especial, otro especial de la Universidad Pontificia Javeriana con Caracol Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que me atrevo a decir que será la noticia del año de este 2025, la muerte del Papa Francisco, pero también la bienvenida de un nuevo pontífice, quien será el sucesor del Papa Francisco. Hoy estamos con tres expertos, grandes expertos en este tema, para conversar sobre lo que se viene para la Iglesia y el liderazgo de esta institución tan importante en el mundo. Primero con el padre Yamid Castiblanco, economista, filósofo y teólogo, profesor de teología de la Universidad Javeriana. Padre, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenos días, Charik, y buenos días, oyentes. Muy bien, muchas gracias. También estamos con la doctora Paula García, doctora en teología, magíster en teología bíblica, profesora del Departamento de Teología de la Universidad. ¿Cómo está hoy? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Y con el padre Antonio José Sarmiento, secretario asistente del Provincial de Jesuitas de Colombia. Bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está hoy? Gracias, Charik. Muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos. Y para dar inicio a esta conversación que nos va a dejar un panorama más claro de lo que vendrá a partir del 7 de mayo con el cónclave que se realizará en la Capilla Sixtina en Roma, vamos a escuchar en este momento al padre rector de la Universidad Javeriana, Luis Fernando Múnera, con su opinión sobre lo que nos dejó el Papa Francisco y lo que viene para la Iglesia Católica. Luego del papado de Francisco, que nos marcó por su apertura, por su sencillez, por su cercanía con los que sufren, por su amor por la humanidad, necesitamos un Papa que, dentro de su propio estilo, esté atento a la voz del Espíritu, sea capaz de leer los signos de los tiempos, sea capaz de acercarse a los problemas del mundo con compasión y siempre mantenga viva entre nosotros la llama de la esperanza. En una iglesia que viva con profundidad la sinodalidad, esa idea de que caminamos juntos, donde todos participemos y nos comprometamos más. Una iglesia que sea capaz de ser voz y testimonio para un mundo que hoy necesita líderes, que hoy necesita personas de diálogo, personas capaces de apostarle a la paz y de construirla. Escuchábamos al rector de la Universidad Javeriana, que nos daba un contexto de lo que dejó el Papa Francisco, pero también de lo que espera la Iglesia Católica en este momento con el cónclave que se vendrá la próxima semana. Pero para iniciar este programa, antes de entrar un poco en tema de lo que será el cónclave, quiero que hagamos un contexto precisamente de lo que dejó el Papa Francisco, de cuál fue ese legado más importante de un pontífice que me atrevo a decir yo que llegó a marcar posiblemente un antes y un después en la Iglesia, pero más allá de la Iglesia también para todos los creyentes. Padre Yamid, ¿cuál fue ese legado o esas principales puertas que abrió el Papa Francisco y que ahora deja para que el próximo pontífice o continúe o tal vez haya un cambio en la Iglesia? Bueno, en primer lugar, el legado del Papa Francisco se puede abordar desde su propio carisma, sencillez, humildad, todos los gestos que hizo durante su papado, que son incontables. Pero, digamos, desde que fue elegido, cuando pidió oración a los fieles que estaban en la Plaza San Pedro, ya nos dijo algo acerca de su estilo, ¿no? Esto de querer una iglesia pobre para los pobres, de ser muy dialogante, de encarnar mucho el carisma ignaciano del discernimiento, y en esto, digamos, relanzar o potenciar mucho una dimensión constitutiva de la iglesia como es la sinodalidad. Eso ha sido muy importante. Luego también, pues el Papa Francisco, lo sabemos, lo hemos escuchado mucho, con su encíclica Laudato Si, lanzó a la iglesia a hablar de temas que tradicionalmente la iglesia no tenía como en la mira. Y esto pues desde una evangelización muy aterrizada, hablando siempre del evangelio, por supuesto, de Jesucristo, pero pues teniendo en cuenta problemáticas del mundo de hoy como la ecología y también como el tema de los migrantes, los refugiados, con su encíclica Fratelli Tutti,
en la cual trabajó y hizo un llamado por la fraternidad universal más allá de las fronteras culturales, religiosas e incluso de temas sensibles como la orientación sexual, en fin. Entonces, esta acogida y también este llamado a la misericordia con el año extraordinario, el jubileo extraordinario de la misericordia que convocó en diciembre del 2015, pues fueron algunos de los aspectos muy importantes de su pontificado, ¿no? Su actitud pastoral, su sencillez y la preocupación por estos temas. También unas reformas particulares de la economía del Vaticano, de sanear temas que había allí y bueno, también de hacer una iglesia mucho más inclusiva, ¿no? Padre Antonio, ¿y cuáles fueron esas reformas reales o esos cambios reales, factibles que puede dejar el Papa Francisco y que ahora tendrá que llegar a ver cómo maneja el próximo pontífice? El Papa Francisco pone en marcha de entrada un asunto que pareciera doméstico, inofensivo, pero que tiene mucho peso simbólico, y es adoptar, que ya lo traía desde su condición de sacerdote jesuita y de arzobispo de Buenos Aires, un estilo de vida personal sobrio, austero. Se niega a vivir en los apartamentos pontificios y va a vivir en una habitación sin ningún tipo de diferencia en la residencia de Santa Marta, donde viven pues cardenales, obispos, sacerdotes que trabajan en el Vaticano, una habitación igual como la que tenemos nosotros los sacerdotes en nuestras comunidades. Y en todo, pues su tenor de vida es un lenguaje de pobreza, y yo creo que los cardenales y el Papa que venga tiene que tener en cuenta ese elemento. Y eso lo identifica mucho con la mayoría de habitantes del planeta, la gente que monta en Transmilenio, en el metro, la gente que tiene que pasar hojas de vida para conseguir empleo, la gente que tiene a alguien enfermo en casa, la gente que se emociona con su equipo favorito de fútbol. Es decir, Francisco, un pastor conectado con el ser humano de la vida cotidiana. Eso es absolutamente apasionante y es el estilo de Jesús, un pastor descalzo, un pastor con olor a oveja, como nos lo insistió tan reiteradamente a obispos y sacerdotes. Así de entrada, creo que ese es un dato de un peso simbólico muy fuerte, muy elocuente de parte del Papa Francisco. Doctora Paula, ¿usted cree tal vez que le quedaron algunas reformas o algunas ideas por ejecutar al Papa Francisco que haya hecho públicas, pero que por el tiempo o por las circunstancias no logró llevar a cabo? Yo lo que creo es que él dio unas puntadas muy interesantes para el que siga y sobre todo, como lo han dicho ya los padres, entregarle también como una cierta autoridad al pueblo de Dios. Es decir, yo creo que las mismas reformas que él empezó a hacer en la curia misma, no solo él como ir a vivir a un lugar donde no era usual, sino las mismas reformas de nombrar, por ejemplo, mujeres en dicasterios que antes tradicionalmente era para clérigos. Yo creo que es una cosa que él hizo, no porque tenga que seguir nombrando mujeres él, sino que abrió una puerta y mostró que, por ejemplo, eso, que las mujeres también pueden tener un cierto liderazgo dentro de estos digamos, niveles, ¿no?, en la curia romana. Entonces también, por ejemplo, los casos de pederastia que él empezó a abrir, ¿no?, que ya también, obviamente, Juan Pablo II, Benedicto, pero entonces yo lo que creo es que él por lo menos abrió puertas que necesariamente, como dice el padre Antonio José, el que venga va a estar interpelado, por lo menos interpelado está, porque ya los fieles tenemos los ojos puestos en eso, ¿sí? Entonces va a ser más un escrutinio del pueblo de Dios que de alguien que tenga autoridad. Entonces yo creo que no le quedaron por hacer más, porque todo el mundo ha pedido mucho lo del ministerio de la mujer, pero yo creo que no era el momento. Ya ahorita lo decía el padre Múnera en su intervención, leer los signos de los tiempos. O sea, él hizo lo que le tocaba hacer en los signos de los tiempos que él leyó. Ya vendrán otros signos de los tiempos al que le suceda y pues tendrá también que ir por esa línea. Pero yo creería que él hizo lo que tenía que hacer en su momento. Hablando de esos signos de los tiempos que denombra la doctora Paula y también el padre Antonio específicamente, creo que en este momento
el cónclave definitivamente y el Vaticano tiene un significado político muy importante en la geopolítica mundial y estamos viendo además cómo regresa en muchos países una política fuerte muy conservadora, autoritarismos, Argentina, Estados Unidos, Italia, además. ¿Ustedes creen que está partiendo de esto la relación que tiene la política con la Iglesia, pero también de quién será el próximo pontífice? ¿Está en riesgo ese legado que dejó el Papa Francisco, Padre Yamit? Yo creo que no, porque como decía la doctora Paula, pues ya el Papa Francisco dejó un legado que es muy difícil echar para atrás, porque también, digamos, ha sido muy bien acogido por la gran mayoría de los católicos en el mundo. Y justamente si esta noticia de la muerte del Papa Francisco ha trascendido tanto, no es solamente porque sea la muerte de un pontífice, sino porque realmente hemos visto el cariño que había tanto dentro de la iglesia como por fuera de la iglesia, y porque estos signos de los tiempos justamente tienden a ser contracorriente. O sea, cuando hablamos de signos de los tiempos estamos hablando de una acción del Espíritu Santo. Y yo creo que el Papa Francisco encarnó con valentía esa defensa de los migrantes, esa defensa de personas tradicionalmente marginadas, esa apertura a las mujeres. Bueno, tantos frentes en los que el Papa Francisco estuvo, en los cuales dio pasos, y evidentemente pues eso es muy difícil de echar para atrás. Además porque en términos, digamos, prácticos, pues la mayoría del colegio cardenalicio fue elegido por el Papa Francisco, así que yo creo que la probabilidad es muy baja de que pues, se eche para atrás de ese legado. Padre Antonio. Sí, mira, Francisco recoge un legado que empieza a finales de los años 50 con el Papa Juan XXIII, hoy santo. Yo soy el mayor de este grupo de conversación, bastante mayor. Y entonces yo de mi niñez y adolescencia recuerdo esa figura enorme de Juan XXIII, a quien eligieron en el año 58 para suceder a Pío XII como un papa de transición. Y de hecho solo duró 5 años, pero este hombre muy clarividente vio que la iglesia estaba muy ensimismada, muy encerrada en sí misma. Eso es un legado del tiempo de la Contrarreforma y la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, pero para eso podemos hablar otro día con más detalle. Entonces, en enero del 59, Juan XXIII sorprende al mundo convocando un concilio ecuménico que se llamó Vaticano II, y lo hizo él solito en su oración y en su discernimiento. El Concilio Vaticano II es el concilio que en este momento orienta la vida de la Iglesia en su acción evangelizadora, pastoral, litúrgica, teológica, catequética, humanista, social. Ese concilio lo asumió plenamente Pablo VI, también santo, ambos canonizados por el Papa Francisco, y Pablo VI ya entra en un pontificado más largo de 15 años a poner en marcha ese concilio. Cuando hay como evoluciones, transiciones, naturalmente hay crisis, como las que vivimos nosotros en la paso de adolescencia a adultez y que les dimos mucho dolor de cabeza a nuestros papás, ¿cierto? Lo mismo, en la iglesia hubo unas crisis muy fuertes, muchos sacerdotes y religiosos pidieron la dispensa y se retiraron del ejercicio ministerial, la teología empezó a dar unos pasos agigantados, unas formulaciones teológicas bastante audaces, hubo experimentos pastorales iguales, ¿no? Y cuando viene el Papa Juan Pablo II en 1978, él venía de un país que estaba bajo la tutela, bajo la dictadura comunista, bajo el influjo de la Unión Soviética, muy pesada, en contra sobre todo de las religiones y en particular de la Iglesia Católica. Entonces al Papa Juan Pablo le queda muy difícil entender cómo en América Latina, leyendo los signos de los tiempos, sacerdotes y laicos y religiosas optaron por la teología de la liberación, que era una teología en franco diálogo político con el marxismo y con los movimientos de tendencia socialista. Y el Papa en su momento toma medidas muy fuertes para investigar y enjuiciar la obra de algunos teólogos latinoamericanos como Leonardo Boff, como John Sobrino, como Gustavo Gutiérrez. Y entramos en una larga fase
que los analistas han llamado el invierno eclesial, es decir, el concilio quedó entre paréntesis, enunciado, formulado y promulgado, pero entre paréntesis. ¿Qué hace Francisco? Francisco, desde su condición de jesuita provincial, formador de los jóvenes jesuitas, también en algún momento tuvo una crisis fuerte y, vamos a decirlo con una palabra coloquial, quedó como quemado ante la compañía, después hablamos de eso, y ya como arzobispo se despliega en esa gigantesca ciudad de Buenos Aires, 15 o 16 millones de habitantes, y lee el mundo de la pobreza y dice: ahí tenemos que estar, y promueve un grupo de sacerdotes jóvenes con el famoso padre Pepe Di Paola a la cabeza, que seguramente estuvo en Roma en los funerales del Santo Padre, un grupo de sacerdotes jóvenes que los manda a las villas miserias, que llaman allá los grandes conglomerados populares, como decir acá Ciudad Bolívar o la Comuna Nororiental en Medellín, y lee los signos de los tiempos y vuelve por los fueros de una iglesia encarnada en la realidad social, política, cultural. Muy audaz el Papa, muy audaz. Se puso como el mayor vocero de los pobres de este mundo, de todos los excluidos, de los colectivos LGBTI, de los fracasados morales, de todos aquellos a quienes el mundo, también digo con una palabra coloquial, a los que el mundo ningunea. Fue, frente a los gobiernos del mundo y ante la misma Iglesia Católica, el vocero de los últimos del mundo, y ese es uno de sus grandes aportes, encarnado en este mundo dramático, sufriente, en guerra y en pobreza. Doctora Paula, como les decía, ¿usted cree que tal vez este cónclave se verá influenciado por esas nuevas normativas, por decirlo así, o ese nuevo orden mundial que se está presentando en este momento en la geopolítica? Yo creo que hay un riesgo, como todo lo acaba de decir también el padre Antonio José, con una metáfora muy interesante de una familia. Pues yo creo que cuando los hijos empiezan como a revelar, los papás ponen más autoridad, ¿no? Cuando las cosas marchan bien, pues no hay tanto necesidad de autoritarismo. Yo creo que hay un riesgo en este momento, y siendo como muy sensata y viendo las estadísticas, de que a lo mejor el que llegue quiera poner algún tipo de orden, ¿sí? Como si esto se abrió mucho, la iglesia la hicieron de muchas puertas abiertas, cerremos un poquito. Eso puede ser un riesgo. Yo creo que no podemos ser tampoco tan ilusos de pensar que el que llegue va a seguir las mismas líneas. Ojalá, pues porque todos rezamos por eso, quisiéramos, pero hay un riesgo de que sí haya una cierta tendencia, como tú lo dices, mundial, a poner como orden, ¿sí? Y además eso también es como muy antropológico, de que el que se fue, pues como que no lo hizo también, entonces yo voy a llegar a hacerlo mejor. Siempre hay como una cierta hasta vanidad, creo yo, también con el que llega. Entonces se podría esperar que en algunas cosas sí haya una tendencia a un autoritarismo de no, más bien esto se hace así, asá, y cerremos por acá. Pero insisto en que ya se abrieron muchas puertas que son muy difíciles de cerrar, ya lo decía el padre Yamí también, pero sí podríamos pensar en que algo de eso haya. Yo creería que sí, y pues tendremos que estar también preparados un poquito para eso. Los hijos, cuando nos dicen, no, es que la entrada es a las 10 de la noche, pues quisiéramos que la fiesta fuera más tarde, pero pues nos va a tocar, porque así lo está diciendo el que tiene la autoridad. Entonces yo creo que los fieles debemos estar muy dispuestos a lo que venga y esperando que sí haya un poquito más de esa tendencia hacia la autoridad y hacia conservar más bien lo que se puede haber perdido o que se piensa que se puede haber perdido. Quiero que le demos un contexto a nuestros oyentes sobre lo que se vivirá a partir del 7 de mayo a las 4 de la tarde cuando los cardenales entren a la Capilla Sixtina. En este momento actualmente hay 252 cardenales, pero solo 135 son electores porque tienen menos de 80 años, es decir, que van a votar para elegir al sucesor del Papa Francisco, pero además el Vaticano informó esta semana que 2 de ellos no podrán participar en el cónclave, así que quedan solo 133, 2 de ellos no participarán por problemas médicos. ¿Qué pasa cuando se cierre esa Capilla Sixtina? Y además quiero que toquemos un punto muy importante: los cardenales no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior. ¿Por qué se dan estas reglas? Bueno, estas reglas se dan o surgen en un contexto medieval en el cual el papado estaba muy sometido a las presiones de las distintas coronas europeas.
Entonces, pues los monarcas europeos querían poner a su candidato nacional allí para controlar el papado, en fin. Así que esto se ha quedado por tradición y el secreto de lo que pasa en el cónclave no es secretismo, tiene una razón muy sana y es para evitar que haya como suspicacias, partidismos, para que se empiece a especular sobre cuáles son los grupos que hay en la iglesia, estos están con estos están con estos, este podría ser el siguiente papa en el siguiente cónclave porque recibe una muy buena votación. Algunas de estas cosas se llegan a saber muchos años después. El mismo Papa Francisco en su autobiografía Esperanza, que publicó antes de su muerte, contó un poco de cómo fue el cónclave en el que él salió elegido, ¿no? Y cómo pues él tenía muy pocos votos al inicio, él jamás pensó que llegaría a ser elegido. Así que, pues esto tiene una sabiduría, ¿no? Es un discernimiento espiritual, esto no es una votación política, aunque de pronto para algunos sea así, afuera, y quizás, no podemos descartar, algunos cardenales de pronto tienen como esa tendencia quizás a politizar la cosa, pero sin duda esto es un ejercicio muy bello donde hay consultas, congregaciones donde se conocen los cardenales, se hace oración, hacen un juramento también de que cada vez que ellos van a depositar el voto en la urna, ellos dicen que juran ante Dios haber votado por la persona que creen que es la mejor que puede conducir la barca de Pedro, ¿verdad? Entonces, es por todo ello, ¿no? Padre Antonio, ¿por qué se escoge la Capilla Sixtina para lograr presidir este momento tan importante para el mundo? La Capilla Sixtina es un lugar icónico de la Iglesia Católica, está al lado de la gran Basílica de San Pedro, está presidida en su techo, es la pintura original de Miguel Ángel Buonarroti, La creación del mundo. Es un sitio más bien pequeño, reducido, pero es una obra, digo yo, de estética teológica y antropológica profunda. Ese es el simbolismo de la Capilla Sixtina. Se llama así por el nombre del Papa que contrató los servicios de Miguel Ángel. No sé, el Papa se llamaba Sixto, pero no sé el número del Papa. Me atrevo a decir que era Sixto V. Si tú miras ahí en el celular, por favor, haces un recorrido, pero ese es un sitio, digamos, vamos a llamarlo, pido prestada a la teología una palabra, un sitio sacramental, un sitio de recogimiento, un sitio de plegaria. Ahí no se permite tomar fotografías. Todos los días entran muchos turistas. Yo estuve hace un poco más de un mes allá y los turistas, incluso los no creyentes o los miembros de otras tradiciones religiosas, entran con una actitud de devoción, como cuando se entra al lugar sagrado, al lugar del misterio, en una disposición de respeto y veneración. Ese es el simbolismo de esa Capilla Sixtina. Doctora Paula, ¿usted cree que habrá algunas tensiones, otra vez estrategias en medio de los cardenales para este cónclave o para lo que viene para el liderato de la Iglesia Católica? Pues esperemos que no. Yo creo que, como ya lo decían, también hay como un ordo, de hecho, ¿no? Hay un ordo, hay una liturgia propia del cónclave donde todo el tiempo están en discernimiento, donde todo el tiempo están en oración, ellos tienen eucaristías, tienen el rezo de las laudes, o sea, tienen como todo dispuesto para que eso no se dé. Yo sí creo que, pues, vuelvo, insisto, lo antropológico, lo humano tiene tendencias, pero yo creo que ellos antes son ordenados, son pastores, son clérigos y tienen experiencia con comunidades. Entonces, aunque pueda haber una cierta tentación, podríamos decirlo, la liturgia del cónclave está muy dispuesta para que ellos todo el tiempo estén orando. Como lo decía Yamida, hasta tienen unas fórmulas de decir, esto lo hago movido por el Espíritu Santo, esto no lo hago movido ni siquiera por tendencias personales. Los papas, esto también es muy interesante porque cada uno como que va poniendo un pedacito a lo del cónclave, y Benedicto XVI estuvo muy interesado en el 2007 de reiterar que el que hiciera esto que tú dices quedara excomulgado late sentencia, o sea, es como que su conciencia se lo diga, pero él quiso a toda costa evitar que se dieran estos complot, por decirlo así.
Bueno, terminamos este primer bloque en el que hablamos del legado que deja el Papa Francisco, pero también iniciamos a entrar en materia sobre lo que viene para el cónclave que inicia el 7 de mayo y quién será el nuevo líder de la Iglesia Católica. Nos vamos a un corte de comerciales y ya volvemos para seguir hablando sobre lo que vendrá para esta ceremonia tan importante para la religión. Ya regresamos con Cónclave 2025, un nuevo rumbo para la Iglesia. Continuamos con Cónclave 2025, un nuevo rumbo para la Iglesia. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una... Regresamos a este especial de Caracol Radio con la Pontificia Universidad Javeriana, en la que estamos hablando del cónclave, también de la partida del Papa Francisco. En este momento volvemos con esta canción tan bella que hemos escuchado mucho en las últimas semanas, La Luz de Francisco, de Palito Ortega. Quiero que ahora sí entremos en materia totalmente del cónclave, de lo que sucederá a partir del 7 de mayo. Escuchaba aquí, me hacían una explicación, principalmente la doctora Paola, sobre que cualquier laico podría llegar a ser papa, principalmente hablando de ese comentario que hizo el presidente de Estados Unidos esta semana, Donald Trump, sobre que en algún momento, si fuera posible, quisiera llegar a ser papa. ¿Cómo es ese proceso, doctora Paola? ¿Cómo así que cualquier laico que quisiera, pero principalmente, claramente, que los cardenales voten por él, podría llegar a liderar la Iglesia Católica? Sí, es que el derecho canónico, digamos, es como claro y es abierto, o sea, como cualquier ley que está susceptible a interpretación. Pero ese numeral 332 del derecho canónico dice cualquier varón. De hecho, ahí sí. Además, también entramos como en otra discusión, porque ahora con esto de la diversidad de género, si yo soy mujer y me siento varón, entonces ahí ¿cómo hago? Pero dice varón, obviamente católico, dice creyente, en pleno uso de su razón. Ahí de pronto lo podríamos excluir, pero eso lo dice así tal cual, varón católico en pleno uso de su razón. Entonces, como no dice que sea ordenado, si en algún caso los cardenales dicen, no, fulano queremos que sea, y no es ordenado, no es clérigo, ese día no, lo tienen que ordenar porque va a ser obispo de Roma. Pero digamos que en la teoría, en el papel, sí se puede. Porque el Papa es fundamentalmente un obispo. El obispo de Roma. El obispo de Roma, el primero entre los iguales, ¿cierto? Es el primado de Pedro, el sucesor de Pedro. Entonces tiene que ser ordenado obispo. Gracias, doctora Paula y padre Antonio, por esta aclaración. También quiero que hablemos a nivel demográfico. El Papa Francisco fue el primer papa latinoamericano, el primer papa de esta parte del mundo. También se ha hablado para este cónclave de candidatos asiáticos, de candidatos africanos. ¿Cómo ven el panorama en este momento ustedes? ¿Creen que de pronto se podría volver a Italia o a Europa con un papa europeo, o que también los cardenales van a elegir a un papa de otra parte del mundo para seguir con esta línea? Padre Yamit. Yo creo que eso del criterio de la nacionalidad es algo muy mediático, de lo que se habla bastante. Creo que para los cardenales en últimas no lo es tanto. ¿Por qué? Por declaraciones que han dado, homilías que se han escuchado en estos días, de las misas pues después del funeral del Papa. Recordemos que el Papa no sale elegido por representación de católicos en el mundo, ¿sí? Es cierto que ha habido muchos papas italianos y que pues ellos, por el hecho de estar en ese país todo el tiempo en contacto con la política vaticana, con todo lo que sucede en el Vaticano, pues digamos tienen como una mayor probabilidad de llegar a ser obispos de Roma, pues porque también conocen el clero de allá, en fin. El Papa Francisco no creo honestamente que haya llegado a ser papa por el hecho de ser latinoamericano, sino más por su programa o por su estilo, por lo que él mismo publicó en su autobiografía,
diciendo cuáles eran los problemas de la iglesia y que le parecían urgentes. Y ese discurso llamó mucho la atención y fue lo que sin duda cambió la votación en ese cónclave. Entonces, pues es probable, sí, que llegue nuevamente un italiano, digamos, podría suceder, pero creo yo más porque hay tres perfiles ahí muy interesantes que han estado sonando mucho, ¿no? Que es el cardenal Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, conoce muy bien el Medio Oriente, ha estado fuera de Italia más de 20 y pico de años, entonces es un hombre, digamos, de mundo, conoce muy bien la realidad, podría mediar mucho en este conflicto que sabemos que es uno de los conflictos que está entretejido con muchos otros conflictos a nivel mundial. Está el cardenal Zuppi, que es muy valorado, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, muy de la línea del Papa Francisco, y está el cardenal Pietro Parolin, un hombre muy diplomático que fue como el primer ministro del Vaticano durante los años del pontificado del Papa Francisco. Entonces podría llegar a ser un italiano, pero es verdad que también hemos escuchado que está sonando el cardenal asiático filipino, el cardenal Tagle, están sonando un par de africanos. Entonces, digamos, esto pues es como un dato curioso, pero creo yo que al final no va a ser tan determinante como nosotros creemos que podría llegar a serlo. Padre Antonio, ¿usted cómo ve el panorama ante esto? Sí, mira, el Papa Francisco se esforzó en crear cardenales de países insospechados para ser parte del colegio cardenalicio. Tradicionalmente, muchos cardenales italianos, cardenales europeos, eso fue así. Un dato muy interesante, el primer cardenal no europeo fue el cardenal Santiago Luis Copello, que era en su momento arzobispo de Buenos Aires, y lo nombró Pío XI, ¿cierto? O sea, papa de 1922 al 39. Después eso entró en receso, italianos, europeos predominantes. Y ya Juan XXIII nombra el primer cardenal africano, el cardenal Rugambwa, de Tanzania. Y ahí empieza con Pablo VI, ya internacionaliza definitivamente el colegio cardenalicio, pero siempre nombrando cardenales a los arzobispos de las grandes capitales del mundo, ¿cierto? Incluidas las latinoamericanas, por supuesto. El primer cardenal colombiano fue el cardenal Crisanto Luque, arzobispo de Bogotá, nombrado por Pío XII en 1953. Y Francisco viene y con esa visión universal incluyente nombra cardenales de países pequeños, de islas del Pacífico Sur, nombra cardenal al obispo auxiliar de San Salvador, que es el gran continuador del legado del santo arzobispo mártir Óscar Romero, y sorprende. De manera que en este momento la composición del colegio cardenalicio es bastante plural, de la riqueza de la iglesia en el mundo, es con una presencia bastante fuerte de países pobres. Hay figuras, como ya lo señalaba Yamit, de cardenales, figuras muy interesantes, muy abiertos, muy del Vaticano II, hay que decirlo, muy de Jesús, porque es que es la jugada maestra de este asunto, es hacer que la iglesia se parezca en la mayor medida posible al reino de Dios y su justicia, que es el programa original del Señor Jesús. Puede haber, sí, hay cábalas y todos los días estamos leyendo y oyendo en los medios hipótesis sobre figuras que desde luego son valiosas, pero puede ser un palo. De hecho, Papa Francisco es un palo. Él fue elegido sorpresivamente, sí, el candidato fuerte en ese momento era el cardenal Scola de Milán, y el 90% estaban seguros que iba a ser el cardenal Scola, más bien de una línea tradicional, y nos sorprendió con Francisco, latinoamericano, hombre de 76 años en el momento de ser elegido, y jesuita, que nunca había habido un papa jesuita. Entonces estamos, digamos, lo ratifico, ante un colegio de cardenales universal, un colegio de hombres de oración, de discernimiento, gente seria, que con seguridad, debidamente asistidos por el Espíritu Santo, nos va a presentar y nos va a entregar un pastor según el corazón de nuestro Señor Jesucristo.
Doctora Paula, ¿cómo ve usted esto o estas inclinaciones tal vez demográficas dentro del cónclave? Yo me voy a permitir, desde mi como énfasis bíblico, hacer una referencia bíblica muy bonita. Y es que hay un texto en el Evangelio de Marcos donde Jesús los obliga a ir a Betsaida, que es un lugar, digamos así, demográfico. Y como que uno dice, bueno, para ir a Betsaida tengo que coger por acá y ese era nuestro rumbo. Pero el texto dice que vino un viento contrario que los hizo desembarcar en otro lado y Jesús hizo un programa con sus discípulos en ese otro lado hasta que finalmente llegaron a Betsaida. Y yo creo que eso puede ser, y eso yo creo que es lo que estamos rezando. El viento es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sopla donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, ni las estadísticas, ni las apuestas, ni los medios, ni siquiera yo creo que nosotros los teólogos. Entonces yo creo que eso es lo que esperamos que pase. Todos apuntamos a Betsaida, todos apuntamos a un lugar, esto parece ser la tendencia, la estadística, pero el Espíritu va a soplar y va a soplar de donde quiere y ellos tendrán que llegar a otro lado antes de llegar allá, y yo creo que eso muy probablemente es lo que va a pasar. Estamos muy, muy abiertos a la acción del Espíritu, hay cadenas de oración entre los católicos, los creyentes, y esperamos eso, que sea el Espíritu Santo el que tome la decisión, muy por fuera de todas estas estadísticas y tendencias que estamos de pronto nosotros aquí balbuceando. Padre Yamit, para que nuestros oyentes entiendan de una forma más fácil lo que se pone un poco en juego o lo que se va a discutir dentro de este cónclave, ¿cómo se pueden explicar las diferentes corrientes que hay en este momento dentro del Vaticano, los conservadores, los progresistas? Bueno, en primer lugar, el Papa Francisco siempre rechazó hablar de este tipo de corrientes como tan definidas. Pero es verdad que en la práctica y escuchando discursos, escuchando homilías, declaraciones, pues uno sí puede notar acentos. Yo más que tendencias políticas, yo hablaría de acentos, ¿no? Entonces hay cardenales que tienen acentos en la acción social de la Iglesia, en la protección de los refugiados, en la apertura de la comunidad eclesial a sectores o grupos tradicionalmente marginados. Hay sectores, hay cardenales o sectores dentro de la Iglesia que tienen acentos más volcados en la moral sexual o de pronto en temas litúrgicos o en temas de doctrina. Entonces digamos que encontramos distintos acentos. Yo no me atrevería a decir aquí este encarna este sector o este encarna este otro sector, pero sin duda eso que podría parecer como una cosa dramática o de polarización, yo creo que muestra que la Iglesia Católica es y ha sido siempre plural. Más plural quizás en los últimos años. Afortunadamente la diversidad es una gracia, es una riqueza, pero pues justamente el Espíritu Santo es el que permite que haya una unidad dentro de esa diversidad. Una diversidad que por supuesto a veces no es fácil, a veces hay tensiones, hay fricciones. Y bueno, yo creo que el Papa Francisco, con este acento que puso en la dimensión de la sinodalidad, puso a hablar a personas que él ya sabía que tenían distintos tipos de pensamiento, distintos acentos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí obviamente van a estar presentes en el cónclave. Vamos a ver qué sucede. Y me parece importante añadir que el cónclave también sea en un contexto mundial que trasciende lo que sucede dentro de la Iglesia, y es un contexto de guerra, ¿no? El Papa Francisco decía que estábamos en la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Entonces, sin duda, la Iglesia ha jugado y tendrá que seguir jugando un papel fundamental de liderazgo moral, de reconciliación, de acercar a los opuestos, a los que están divididos, a los bandos contrarios. Entonces, yo creo que eso más bien pesará bastante, ¿no? Entonces una persona con un carisma y un liderazgo particular para lograr ayudar a la paz en el mundo, ¿no? Padre Antonio, ¿pueden estas corrientes influir en la elección del próximo Papa? Pero también teniendo en cuenta que, como ustedes lo mencionaban, en la primera parte de este especial el Papa Francisco nombró a 108 de los 133 ya cardenales que van a estar en el cónclave, entonces seguramente van muy en su línea de pensamiento. Digamos, algunos medios constatan que hay una corriente fuerte, muy conservadora, que quiere poner orden, pero es una corriente muy minoritaria, lo subrayo. Es decir, no creo que la cosa vaya por ahí. Creo que la cosa va precisamente por esto que ya hemos señalado Paula Andrea y Yamit,
y es la apertura al mundo real, la docilidad al espíritu original de Jesús, la sintonía con el mundo de los pobres, el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico, la solidaridad con los migrantes, el aproximar a esas comunidades tradicionalmente excluidas del discurso católico, a esas poblaciones que se miraban con sospecha como excomulgadas. Yo creo que por ahí va por el lado también del estilo de vida austero, como un lenguaje muy vinculante con la mayoría de los ciudadanos del mundo. Los opulentos son muy pocos, pero el ciudadano del día a día es el que trabaja, el que tiene que ahorrar, el que tiene que contar juiciosamente sus dineritos, el que tiene su familia, el que está en la vida real, en la oficina, en el taller, en el consultorio, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en la tienda de barrio, es ese, ¿no? Una sintonía pastoral profunda, porque es que eso es Jesús. Jesús es el profeta descalzo, el profeta que está con la gente, el profeta que confronta el establecimiento religioso de su tiempo, a los sacerdotes del templo de Jerusalén y al Sanedrín judío, porque era una religión formal, estereotipada, profundamente ritual y jurídica, sin conversión al amor de Dios y al amor del prójimo. Doctora Paula, teniendo en cuenta eso que dice el padre Antonio, pero también lo que decía el padre Yamit sobre todos estos conflictos geopolíticos que se están viendo en este momento, ¿cuál va a ser ese papel, ese papel de actor, como actor político que tendrá el Vaticano, que tendrá el próximo pontífice sobre el momento político que está viviendo el mundo, sobre las guerras y todo lo que está pasando? Sí, yo en la misma línea de que ya han dicho, creo que debe ser un papa muy conciliador y volvemos a hablar de esto que se ha generado con Francisco. Yo creo que la Iglesia no espera menos y el mundo no espera menos. El hecho de que al funeral hayan ido los grandes líderes del mundo no es algo diplomático solamente. Yo creo que sí convocaba a la Iglesia, ha tomado un liderazgo en medio de una crisis de liderazgo. Yo creo que sí hay una crisis de liderazgos y el hecho de que la Iglesia tome esa vocería o ese papel, pues lo está usando para la conciliación, para la unidad. Ya lo veíamos también que no solo dentro de la Iglesia Católica, muchos que no son confesionalmente católicos han estado incluso convocados por Francisco. Entonces yo creo que lo que se espera de la Iglesia es eso, un liderazgo que convoque, que concilie. Yo no creo que metido en temas diplomáticos, no lo creo porque nunca ha sido el papel de la Iglesia, aunque tenga potestad política por el Vaticano, pero yo sí creo que más volviendo la atención nuevamente sobre los seres humanos, ¿sí? No sobre un bando u otro. Yo siempre he hablado que cuando tú dices las víctimas es que en una guerra las víctimas son de bando y bando. Yo no puedo estar a favor de unas víctimas porque entonces las otras ¿qué? Entonces yo creo que es más de la víctima en general, de los seres humanos en general, de la implicación que tiene con el cosmos. Por eso también la Laudato Si no es solo los seres humanos, sino dónde vivimos o el impacto que tienen los seres humanos en la creación. Entonces yo creo que sí debe ser un papel unificador, conciliador, sin tomar bandos políticos efectivamente, pero volviendo mucho sobre las personas que son finalmente las que están en medio de todo esto, pero creo que sí. Padre Antonio. Sí, Charik, un recuerdo para nuestros oyentes. Históricamente, el Papa de la Edad Media fue dueño de media Italia, se llamaban los Estados Pontificios. El rey de los francos, Pipino el Breve, habiéndose convertido al cristianismo, en agradecimiento al Papa de la época, no le recuerdo el nombre, le regaló media Italia. Y a partir de ahí, hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hace relativamente poco tiempo, el Papa fue un soberano político de esos estados pontificios. En esa condición tenía economía fuerte, tenía ejército y participaba tanto en arreglos políticos con los monarcas europeos como en guerras y contiendas, ¿no? Pero en el siglo XIX se suscita un movimiento que se llama el Risorgimento, el movimiento de reunificación italiana, liderado por el rey Víctor Manuel III, por Giuseppe Garibaldi y por el conde Cavour, que quieren volver a ser de Italia una sola nación que estaba fragmentada en diversos reinos. Y claro, la gran exigencia es que le piden al Papa
Pío IX entregar los estados pontificios, y los entrega con mucho dolor, sí, hay que decirlo. Él es beato Pío IX, canonizado también por Francisco en la misma ceremonia, beatificado, perdón, en la misma ceremonia en la que canonizó a Juan XXIII. Y entonces el Papa se encierra en ese pequeño barrio que se llama el Vaticano. Es un barrio pequeñito de Roma, donde está la Basílica de San Pedro y algunos de los edificios que albergan la residencia del Papa y las oficinas de los grandes dicasterios de la Santa Sede, de la Curia Romana. Entonces queda ahí como un pendiente con el gobierno italiano, y en 1929 la Iglesia Católica, con el Papa Pío XI a la cabeza y el duce Benito Mussolini en nombre del Estado italiano, firman un pacto que se llama el Tratado de Letrán, por el cual el gobierno italiano le entrega a la Iglesia Católica el pequeño barrio Vaticano, y eso se constituye en un Estado. Es un Estado, y el jefe de Estado y de gobierno es el Papa. ¿Cuál es la razón de eso? Es para que la Iglesia, que en ese momento ya empezaba a pasar muchas persecuciones por el régimen comunista, la Iglesia Católica pudiera tener representación en todos los países posibles del mundo para garantizar la misión apostólica de la Iglesia y para proteger a los católicos. Entonces ahí hay una dimensión política, pero es también, más allá de eso, es el peso simbólico, ¿sí? Es el peso simbólico. Incluso algunos más progresistas, más avanzados, dicen el Papa debería renunciar a ese Estado, a esa jefatura de Estado, y quedarse simplemente en ser el obispo de Roma, el pastor de la Iglesia Universal. Pero es un recuerdo que a lo mejor la mayoría de nuestros oyentes no lo saben. Es un Estado, ¿no? Y la división es ahí, cuando uno está en la plaza de San Pedro, da un brinquito y queda en el Vaticano, da otro brinquito y queda en Italia. Es eso, ¿no? Tiene la famosa Guardia Suiza, pero el Estado italiano le asiste en todos los temas de seguridad, naturalmente, como el despliegue que hubo el sábado pasado en los funerales del Papa Francisco. Quiero que ya vayamos cerrando, y para esto quiero que hagamos un tipo de proyección que pongamos en la mesa, sin llegar a ser más allá que predictores ni nada de esto, sino cómo ven ustedes el panorama en este momento. El último cónclave en 2013 eligió al Papa Francisco tras solo 5 rondas de votaciones. ¿Ustedes creen que esta elección será corta o será larga? Les pido por favor una intervención muy corta para que vayamos cerrando ya este especial. Difícil decir. Yo creo que puede demorarse en promedio lo mismo, ¿no? 2 días, 3 días, una votación en la mañana, otra en la tarde. Entonces, pues bueno, yo quisiera más bien concluir haciendo un llamado a los católicos e incluso a los no católicos a que estemos unidos en oración, porque pues el Papa de turno, más que el líder de la Iglesia Católica, es también un líder moral que le habla a nuestro mundo contemporáneo, como lo hemos visto. Entonces, el tiempo que se tenga que demorar esa elección, pero que sea un hombre de Dios. Padre Antonio. Yo creo que va a ser un conclave corto, y yo creo que para el domingo 4 de Pascua, 11 de mayo, estaremos saltando de alegría, agradeciendo a Dios el nuevo Papa y recordando a Francisco con todo el corazón. Doctora Paula. Canónicamente no se puede demorar más de 12 días, ya lo decían, en la mañana, en la tarde una votación, la máxima son 24. Y uno dice, bueno, es que si en 24 sesiones no se han puesto de acuerdo es porque sí estamos muy polarizados y muy divididos. Entonces yo también espero que no lleguemos a ese recurso. Yo también creo que de pronto sí va a ser muy breve, ya todo, como fue además un papa que estaba enfermo. Yo creo que los mismos cardenales ya venían como pensando, de alguna manera no los cogió de sorpresa. Entonces yo también espero que sea corto, pues no me atrevería a decir lo de la octava de Pascua, pero sí sé que estamos en Pascua, y eso a nosotros también los católicos nos da un cierto aire de esperanza muy distinto. Venimos de un jubileo de la esperanza, entonces ojalá sea corto. Si se da la proyección que da el padre Antonio, nos cogería en pleno Día de la Madre, les quiero decir. Ay, qué chévere. Super fiesta, doble fiesta. Doble torta. Sí. Bueno, vamos cerrando este especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio sobre el cónclave, sobre lo que se viene para esa ceremonia, ese evento tan importante a nivel mundial que iniciará el próximo 7 de mayo, 4:30 de la tarde, hora Roma, sobre la mañana. En Colombia le quiero dar las gracias al padre Yamid Castiblanco, a la doctora Paula García, al
padre Antonio José Sarmiento por acompañarnos en este especial para que todos nuestros oyentes, estoy segura que se llevan un panorama mucho más claro de lo que viviremos al menos por las próximas 2 semanas para la elección del próximo líder de la Iglesia Católica. De la mano de